Bueno, el tema que hoy vamos a conversar es sobre el llamado posmodernismo. Y todas las clasificaciones tienen sus bemoles y sus problemas, incluso los mismos autores que han vivido y escrito mucho. El primer Wittgenstein, Hayek el joven y todo esto, según hayan escrito mucho y vivido largo tiempo, hacer clasificaciones incluso de los nombres. Uno dice Wittgenstein otra vez, ¿qué Wittgenstein estamos hablando? En fin, o Bertrand Russell o el que fuera. Y mucho más con corrientes de pensamiento. Es una especie de fórmula sobresimplificadora, pero es útil para poder entendernos. El modernismo, para poder hablar de posmodernismo, tiene una larga tradición que se puede situar, y también situarlo así es un poco convencional, pero en fin, situar en la Grecia clásica, que es donde comienza la pregunta, el por qué, comienza el logo, aparecen, como dice Louis Rougier, aparecen palabras como teoría, como demostración lógica, como silogismo. Es una especie, el modernismo tal vez pueda ponerse como una especie de ruptura con la superstición para centrarnos en la razón. Y hay un punto clímax en esta evolución que es en la Revolución Francesa, no la contrarrevolución francesa de los jacobinos, sino en la época de la Declaración de los Derechos del Hombre del 89, en fin, antes de la Convención del 93, que a partir de la contrarrevolución de los jacobinos se puede hablar de el iluminismo como sinónimo de racionalismo. Todas estas clasificaciones a veces son un poco pastosas, pero en fin, racionalismo como un abuso de la razón, como que la razón tiene poderes ilimitados, y es esa presunción del conocimiento precisamente lo que da lugar a la ingeniería social, lo que da lugar a los diseños de sociedades, lo que da lugar a esta arrogancia de construir o fabricar el hombre nuevo, viene de esa tradición. Por eso Hayek ha aludido al racionalismo constructivista, para distinguirlo de lo que Popper ha bautizado como el racionalismo crítico. Uno de mis libros se llama Poder y razón razonable, precisamente para distinguir lo que es la razón ilimitada de la razón razonable, y cómo está vinculado esta pretensión de la omnipotencia de la razón al poder político o al abuso del poder. Por otra parte, la tradición del racionalismo crítico es, también estoy sobresimplificando acá, es de la línea, digamos, Mandeville, Hume, Menger, Hayek. Y Ludwig von Mises explica que todos los actos del ser humano son racionales. A veces se confunde esto y se utiliza fulano de tal o fulana es irracional porque es ilógico, pero son distintas, de naturaleza distinta, las dos cosas, ser ilógico que ser irracional. Como dice Mises, si nosotros decimos que irracional es lo equivocado, casi todo lo que miramos para atrás estaba equivocado, digamos, en la ciencia, en la biología o en la física o en la economía, en fin, hay procesos evolutivos, como siempre señalamos o hemos señalado en estas reuniones, la importancia de las corroboraciones provisorias, las refutaciones. Mises pone el ejemplo que igual que el médico moderno o el químico moderno mira al alquimista o el médico al brujo, decimos que son
si decimos que son irracionales, lo que ahora estamos diciendo en esta filmación, dentro de un tiempo va a ser considerado irracional porque van a mejorar o van a ser mejoradas las posiciones y refutados los errores. Ahora, el posmodernismo precisamente, el posmodernismo se ubica, también acá hay otra sobresimplificación, en mayo del 68, las revueltas de París, y las raíces intelectuales son de Nietzsche, especialmente en Beyond Good and Evil, y Heidegger. Heidegger es interesante ver el libro de Gianni Battino, más allá de la interpretación que muestra esta raíz de Heidegger en el posmodernismo. Pero el posmodernismo precisamente objeta el uso de la lógica, más aún en un debate. Es muy difícil el debate con un posmodernismo porque dice usted es logocentrista, o sea, está basándose en la razón, y si no nos basamos en la razón es muy difícil la conversación, la argumentación, la distinción entre proposiciones verdaderas y proposiciones falsas. Hoy, tal vez actualmente, las líneas más potentes del posmodernismo son Richard Rorty, también conocido como pragmatismo, Jacques Derrida, que es el deconstructivismo, especialmente en el área de la hermenéutica, que después vamos a ver, Michel Foucault, que es el postestructuralismo, porque el estructuralismo era de Strauss. Esos son tal vez, y Strauss muestra su relativismo, que es el eje central de todo el posmodernismo, en un trabajo que se llama Antropología Estructural. Ahora, es interesante ver cómo antes de que existiera el posmodernismo, autores como Isaiah Berlin, en un libro que se tradujo por Taurus en castellano, El sentido de la realidad, él critica la escuela que se llamaba, y ese nombre se usa para distintas cosas, el romanticismo alemán del siglo XVIII, donde se critican estos autores del romanticismo alemán, critican la verdad como una noción de correspondencia entre el juicio y el objeto juzgado. De manera que sin llamarse posmodernismo, había un antecedente a ese mayo de París del 68, en este siglo XVIII, de que después se llamaron posmodernistas. Elabora mucho en torno a dos autores, Isaiah Berlin. Uno es Fichte, que dice que los valores no se descubren, sino que se construyen. Ahí se ve claramente el afán constructivista. Y List, en un campo más bien económico, pero también se ve cómo el posmodernismo avanza hacia una línea socialista o colectivista, porque en List se pierde la noción del individuo y todo está en términos de agregados y de lo colectivo. Entonces, el posmodernismo tal vez es un embate contra el realismo en el sentido aristotélico tomista, realismo en un sentido no ingenuo, sino realismo crítico, no entendiendo como que la mente es un espejo de la realidad, somos falibles, pero sí es un embate contra el realismo. Entonces vamos a tratar de resumir el tema del posmodernismo en 4 relativismos, que son el relativismo epistemológico, el relativismo cultural, el relativismo hermenéutico y el relativismo ético. Por supuesto que en eso de los términos alguien podrá llamarse posmodernista y tener una posición diferente, pero en fin, este es el tronco central, aunque es difícil aprenderlo al posmodernismo, porque lo que dicen es que en realidad las proposiciones verdaderas o falsas, la argumentación, son todos conceptos dialécticos. En realidad nada tiene sentido fuera de la interpretación de las distintas personas y todo es subjetivo en ese sentido.
De manera que el mismo posmodernismo, para seguir con la idea posmodernista, carece de sentido, como algunos autores han señalado. En primer término, el relativismo epistemológico, o sea, sostener que todo es relativo, que no hay tal cosa como la verdad, y esto, bueno, es un lugar común que a ustedes les resulta muy familiar, esta trampa de Peménides, que sostenía que si se afirma que todo es relativo, esa afirmación misma es relativa. Pero lo que están diciendo es que no hay tal cosa como la correspondencia entre el objeto, entre el juicio y el objeto juzgado. No hay tal cosa en ese sentido como verdad y error. Llama la atención que algunas expresiones que son del diccionario, como la palabra mentira, me pregunto qué sentido tendrá en el mundo posmodernista, tal vez esté excluida de su diccionario, porque no hay tal cosa como mentira. Todo depende del color del cristal con que se esté mirando. Y acá viene una cuestión que ha habido largos debates, por lo menos en Buenos Aires, entre los objetivistas de Ayn Rand y la escuela austríaca. Debates que a mí me parecen muy poco fértiles porque se están hablando de dos cosas distintas. Unos dicen e insisten, y la revolución marginalista de 1871 con Menger, en fin, de la teoría del valor, que son subjetivistas, y los otros dicen que son objetivistas. Pero a mi juicio, como digo, están hablando de cosas distintas y no son incompatibles ni mutuamente excluyentes. Es decir, el decir que la realidad, o sea, las cosas, los hechos, los procesos, los atributos, son, independientemente de lo que opinemos que son, en ese sentido, son objetivos, no excluye para nada que cada uno tenga sus gustos y sus preferencias subjetivas respecto de las distintas cosas, procesos, hechos y atributos, apreciaciones valorativas distintos, quiero decir, ¿no? De manera que el hecho de sostener o de insistir en la importancia de una sociedad pluralista, de que nos estemos refutando y que las corroboraciones son provisorias, en fin, no excluye para nada el hecho de la verdad que está, digamos, ahí afuera, y todos nosotros hacemos esfuerzos, y el sentido de un departamento de investigaciones y el sentido mismo de una universidad es tratar de acercarse a la verdad, con grandes esfuerzos y marchas y contramarchas y en caminos muy azarosos y de prueba y error y todo esto, pero si no partimos de la premisa de que hay una verdad que investigar, quiere decir que todos estamos jugueteando y perdiendo el tiempo, digamos, en las universidades y en los departamentos de investigaciones. Vamos a ver ahora en la cuestión del problema hermenéutico una vinculación con el tema del lenguaje. Pero entonces, para incorporar esos fragmentos, decimos lo de las corroboraciones y de las refutaciones y todo esto, estudiamos y tratamos de profundizar o tratamos de ser precisos en cuanto a la lógica formal, esto es, verificación de silogismos, y la lógica material en el sentido de la verificación de la veracidad de las proposiciones, digamos, ¿no? La otra línea que ha sido explorada o explotada por los posmodernistas es el relativismo cultural. Uno de los autores que más ha trabajado esto, por lo menos que yo he visto, que ha trabajado más esto, es Eliseo Vivas. Eliseo Vivas dice, y resume, yo creo que queda bastante claro el decir, que del hecho que observamos que hay distintas culturas o distintas manifestaciones culturales, no se desprende, o hay un salto lógico inaceptable, el sostener que no se puede establecer un criterio jerárquico de valores respecto de las diversas culturas. Desde luego que hay cosas que no se pueden poner en cuestiones jerárquicas de gustos, a mí me gusta el verde, el otro el amarillo, no hay nada que decir ahí. Pero sí respecto de una cultura que se dedica a la antropofagia y otra cultura que hace la exaltación de no cumplir con la palabra empeñada. Eso tiene consecuencias y esto es una cuestión
en ese sentido universal y objetiva y no depende de las distintas culturas, y el relativismo cultural está íntimamente vinculado al determinismo cultural. Hay una serie de contradicciones acá, ¿no? Porque si es determinismo cultural, ¿cómo puede un posmodernista actuar como extramuros de ese determinismo y hacer un juicio, por ejemplo, respecto de la condena a la sociedad estadounidense? ¿Cómo puede hacer eso y cómo puede salirse de su determinismo cultural para hacer ese tipo de afirmaciones que están en contradicción con el mismo determinismo cultural? El otro día, creo que con Marta Yolanda, no me acuerdo ya con quién, pero en fin, escribí un artículo, sí, a raíz de este periodista de CNN, Lou, no me acuerdo cómo se llama, es muy conocido, tiene un PhD de Harvard. Bueno, en todo caso, Lou es, no me acuerdo el primer nombre, y tuvo mucha repercusión en CNN. El trabajo de él era sobre la clase media en Estados Unidos. Y todo el léxico que se usaba en ese programa era una cosa, a mi juicio, completamente contraproducente y inexacto. Y lo quiero señalar en este sentido, ¿no? Yo creo que los partidarios de la sociedad abierta, los que creemos en la libertad, deberíamos de abolir de nuestro léxico la noción de clase. Porque en realidad cuando los encuestadores o cuando la gente que se ocupa de los mercadeos habla de la clase alta, baja, media, A, sub A, B y todo eso, lo que en realidad, si uno hace un close-up de eso, indaga en la cuestión, uno ve que a lo que se refiere es a distintos segmentos económicos. Y si simplemente a eso, y si fuera eso, es mejor decir los que ganan entre 2 y 20, los que ganan 20 y 50, 80 y 100, pero no hablar de clases porque eso tiene otra connotación. A menos que ese partidario de la sociedad abierta esté hablando de clases como gente de naturaleza distinta. Entonces eso viene de esta tradición marxista y nacionalsocialista del polilogismo, que sostiene que sí hay una lógica distinta del burgués con respecto al proletario, o del ario respecto del semita, en fin, el nacionalsocialismo. Que ningún nacionalsocialista y ningún marxista nunca explicaron en qué diablos consisten esas hilaciones lógicas distintas de la aristotélica tradicional. Pero en este programa de CNN no solo se aludía permanentemente al concepto de clases, que a mí, hago un paréntesis y una nota de pie de página, por ejemplo, la expresión clase baja me resulta además una cosa repugnante, chocante e inaceptable. Pero hablaba de la clase privilegiada y no estaba en el contexto del programa elaborando sobre lo que significa privilege, es decir, privar de la ley, fuera de la ley. No estaban hablando de privilegiados en eso, privilegiados en el sentido de recibir dádivas, de privilegios, y no lo estaba aludiendo a la cantidad de empresarios y de gente que efectivamente recibe dádivas y privilegios. Estaba simplemente haciendo como sinónimo la gente rica con los privilegiados. Y luego, por último, para no mantenerme mucho tiempo en este programa de televisión, hablaba de la negociación entre los empresarios y la clase trabajadora, como si los empresarios no fueran trabajadores. Entonces, todo la cosa del léxico que se utilizaba, además de los conceptos, y gente que participaba en el público, estaba como honrada y orgullosa de ser un empresario pequeño, como si eso fuera una cosa que habría que honrar sin darse cuenta. Si uno le preguntaba, ¿pero qué quiere decir eso? ¿Que a usted no le gustaría tener éxito y ser grande? ¿O se quiere mantener siempre en pequeño? Y además todas las empresas grandes fueron en algún momento pequeñas. Era toda una confusión y ha tenido una difusión enorme, como todo lo que hace CNN, este programa. Bueno, el concepto de clase, el concepto determinista, viene de este capítulo, esta sección del relativismo cultural y del determinismo cultural y este concepto. Incluso para elaborar un poquito más sobre esto del determinismo,
el determinismo físico, para usar el lenguaje popperiano, discute la noción misma del libre albedrío y dice que la libertad es una ilusión, en fin, que a lo mejor podemos elaborar un poco más en el cambio de ideas, pero lo aplican a dos nociones, esto del determinismo, a la noción de la física cuántica y a la noción de la teoría del caos. En la física cuántica, yo por lo menos en los autores que he visto, Max Planck es el que mejor explica lo errado de muchas interpretaciones del indeterminismo en el mundo subatómico, como si el protón y el neutrón tuvieran libre albedrío y acciones, sin percibir que son los mismos instrumentos los que no permiten predecir y los que son indeterminados, digamos, en esto. Es como si no estuviera en el campo de la reacción y fueran humanos que están actuando. Y lo mismo con la teoría del caos, que es una palabra así que oculta, me parece, que en lugar de tener relaciones lineales, una causa, un efecto, son varias causas que generan varios efectos, que generan a su vez distintas causas, en fin, en el contexto este de lo que Edward Lorenz ha dicho del aleteo de la mariposa en Tokio que produce un huracán en Nueva York, digamos, ¿no? Son como teoría de los fenómenos complejos puestos en el mundo biológico o en el mundo físico. Y por último, por último no, tenemos el relativismo ético. El tercer campo es el relativismo hermenéutico, que básicamente sostiene que los textos, y ampliando un poco más la comunicación, depende del criterio o de la interpretación de quien recibe el mensaje o quien lee el texto. No hay tal cosa como una interpretación verdadera o una interpretación errada de un texto. Y eso sostienen que le da mucho más riqueza al lenguaje y a la interpretación. Pero John Ellis, por ejemplo, y Umberto Eco también, pero John Ellis explica que eso no solo no le da más riqueza, sino que nos bloquea, imposibilita y dificulta la comunicación, puesto que si bien es cierto, el lenguaje es una convención, no quiere decir en ese sentido que sea arbitrario y que cualquier símbolo lingüístico se puede usar en cualquier dirección, porque entonces nos quedamos sin comunicación. Se elabora con razón, yo creo, que no hay que tomar que uno de ustedes me está diciendo algo, o lo que yo mismo estoy ahora diciendo, no quise que las mentes de ustedes sean como escáneres, que van a fotografiar y sacar exactamente lo que yo digo, van a tener sus interpretaciones. Eso es cierto, de lo cual no se desprende que cualquier interpretación es correcta. Acá Umberto Eco aplica el método popperiano de refutación y corroboración al lenguaje. Hay unos que nos acercamos más y otros se alejan más del texto o de... Y lo mismo en las conversaciones, se usa mucho lenguaje de teoría de los juegos acá, ¿no? Bueno, una conversación no es suma cero. Marta Yolanda me dice algo, lo que ella no tiene ahora lo tengo yo, y cuando yo hablo viceversa, en fin, no, es de suma positiva, los dos nos estamos enriqueciendo. Eso es una forma muy confusa de poner, me parece a mí, la idea de la conversación, porque si bien es cierto, las conversaciones interesantes enriquecen y uno se va dando cuenta de una serie de cosas y va aprendiendo, y es un camino de doble vía en ese sentido de suma positiva, lo cual no quiere decir que no debamos ajustarnos a lo que está diciendo la otra persona o lo que estamos leyendo en el texto. Ahora, a raíz de lo que dice la otra persona y lo que estamos leyendo en el texto, bueno, podemos concluir, imaginarnos una serie de otras cosas, incluso la forma de conversar. No sé si ustedes recuerdan que Borges ponía como paralelos en la conversación, por un lado, Macedonio Fernández, el amigo de su padre, digamos que él decía que todas sus frases terminaban en puntos suspensivos para que tome la otra persona y siga la conversación, a diferencia de Leopoldo Lugones, que todo terminaba con frases asertivas, con punto y aparte. Para seguir hablando con Leopoldo Lugones había que cambiar de tema, porque ya él había dicho la verdad última, en fin. Por supuesto que conversar así es imposible, muy incómodo y muy poco fértil y muy poco productivo. Hay incluso en la tradición de pensamiento de la escuela austríaca que mencioné antes, autores como Don Lavoie, que acaba de morir hace poco,
y han hecho contribuciones notables en el cálculo económico y en el debate sobre la planificación y todo esto, pero han entrado en una cosa hermenéutica. Incluso le atribuye a Menger, nada menos, el estar en la línea de la hermenéutica, cuando Menger ha tenido el debate sobre el relativismo de Schmoller, de la escuela austríaca, diciendo, Schmoller sostenía, como ustedes recordarán, que las leyes económicas no son universales sino aplicables a cada lugar histórico. Menger salió al cruce en el debate sobre el método, así que me parece muy injusto atribuirle a Menger esto. Es confuso y tedioso por momentos la cuestión hermenéutica. Yo, por ejemplo, ahora que tengo que participar el miércoles de la semana que viene en un tribunal para un doctorando acá en economía, él cita mucho a Paul Ricoeur, que es uno de la línea hermenéutica, y yo me pedí a Estados Unidos el libro, uno de los libros Hermeneutic and Human Sciences, para poder participar en ese tribunal y entender algunos de los capítulos que está hablando este doctorando, y me resulta un lenguaje difícil de aprender. Bueno, en las raíces de esto, cuando digamos Heidegger, yo a Heidegger lo he tratado de leer varias veces y sin ningún éxito, no me resulta sumamente complicado. Heidegger y Hegel son dos autores para mí casi inaccesibles, pero en fin. A pesar de que Paul Ricoeur es el más moderado de estos, viene de la línea de Gadamer en la interpretación de textos, pero en fin. Bueno, por último el relativismo ético, que básicamente apunta a que no hay tal cosa como acciones que buscan actualizar las potencialidades en busca del bien. Se aplica mucho un criterio positivista acá, ¿no? En la cuestión del relativismo ético, diciendo que en realidad son las afirmaciones vacías, no verificables. Y como dice Morris Cohen en su Preface to Logic, dice que esa afirmación tampoco es verificable, la que están haciendo en este tema. Y quisiera terminar este breve resumen con una afirmación de un texto que está muy difundido en la Facultad de Ciencias Sociales especialmente, pero en casi todas las facultades de la Universidad de Buenos Aires y de otras también, que se llama La realidad como autorreflexión, editado por la editorial de la Universidad de Buenos Aires. Tiene no sé cuántas ediciones, y comienza diciendo, en una de las partes, porque coautores, es Casullo, Forester y Kaufman, los tres autores de esto, comienzan diciendo, en una de las primeras clases, ustedes se les ha dicho, seguramente en el colegio y en algunas cátedras de la universidad, que la ciencia pretende descubrir la verdad, pues la cátedra va a tratar de disuadirlos de eso. Así comienza, es una cosa increíble esto para un profesor universitario, pero en fin, eso es lo que dice. Y por último, ahora sí, quiero recomendar muy entusiastamente, para el lenguaje civilino de estos posmodernos a mí me sorprende algunas veces, quiero recomendar muy entusiastamente un libro que se llama Imposturas intelectuales, editado por Paidós, que Alan Sokal y Jan Brickman son los autores, de 1996. Son dos autores que provienen, les adelanto, de la tradición socialista, pero el libro es excelente porque demuestra los grados de estupidez a que ha llegado a veces el mundo académico. Estos señores publicaron en 1996 en un prestigioso journal que se llama Social Text, con los referís del caso y todo para publicar esto. Les leo el título, acá lo tengo, que si no lo leo no me lo acuerdo. El título de su ensayo, un ensayo larguísimo que se llama Perforando las fronteras, hacia una hermenéutica formativa de la gravedad cuántica. Este es el título que tiene, ¿no?
Se mandaron todo esto, lo publicaron, tuvieron una gran difusión y cuando lo publicaron dijeron que se estaban riendo del mundo académico, que lo que ellos estaban diciendo era pura estupidez y contradicción. Y lo trataron de mandar de nuevo a Social Text y Social Text no se los publicó porque dijeron que no tenía altura académica, así que publicaron este trabajo en este libro que se llama Imposturas Intelectuales, porque hay muchas imposturas intelectuales en los ámbitos académicos. Bueno, eso es el resumen que se me ocurre decir.